Mi hija me cambió por el hombre que me destruyó cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Tuve un ataque de pánico después de que mi hija organizó un encuentro entre yo y mi agresor para que superara el pasado, y ahí fue cuando sus hermanos terminaron destrozándola. Hace como 24 años fui violada por un amigo muy cercano y quedé embarazada de ese abuso. Estuve inconsolable durante meses. Después de lo que pasó, para colmo, me enteré del embarazo cuando ya tenía como 5 meses y donde vivía. En ese entonces en Guadalajara era ilegal abortar después del primer trimestre. Mi esposo fue mi roca en esa etapa. No tengo idea de cómo habría sobrevivido sin él. Me dijo que podía dar al bebé en adopción o criarlo, que él lo iba a cuidar como si fuera uno de nuestros hijos. Decidí no darla en adopción, pero criar a esa niña fue un reto enorme. Yo soy mitad alemana y mitad polaca, él es mitad ruso y mitad alemán. Tenemos la piel clara, cabello claro, ojos azules, y somos bastante altos, pero nuestra hija Luna mide como 1.60, tiene el cabello oscuro y la piel morena igual que su padre biológico. Siempre escuchaba comentarios maliciosos insinuando que le había sido infiel a mi esposo, porque era obvio que la niña no era suya. Fue muy duro para mí cuando Luna era chiquita porque se parecía demasiado a su padre. Mi esposo la cuidaba más que yo porque yo tenía flashbacks horribles cada vez que la veía y me recordaba del abuso. Con el tiempo esos disparadores se hicieron un poco más llevaderos, pero todavía me daban ataques de pánico horribles cuando se vestía con ropa masculina o se cortaba el pelo bien cortito. Por eso Luna siempre fue más cercana a mi esposo que a mí. Él incluso le prestaba más atención que a nuestros otros hijos, como para compensar lo que yo no podía darle. Nunca le contamos que había sido producto de una violación porque me daba muchísima vergüenza y mi esposo no quería que se sintiera diferente a sus hermanos. Siempre le dije que su papá biológico y yo habíamos tenido una pelea horrible y que nunca volvimos a hablarnos. Hace un par de años se hizo una de esas pruebas de ADN y encontró a un pariente lejano en el sistema. Ese pariente la puso en contacto con su padre biológico y empezaron a hablar, aunque yo le pedí que no lo hiciera. Él quería hablar conmigo sobre algo que quería contarme. Luna intentó convencerme de hablar con él. Le dejé clarísimo que ese hombre y yo no deberíamos estar jamás en el mismo lugar. Ahora Luna se va a casar con un chico maravilloso. El plan era que mi esposo la llevara al altar, pero tuvo un accidente fuerte y ahora está en silla de ruedas hasta que recupere la fuerza en las piernas, pero eso no encajaba en el casamiento de sus sueños, así que invitó al padre biológico para que sea el padre de la novia. La invitación de boda no solo incluyó a mi violador, sino que fue una falta de respeto enorme al hombre que la crió, aunque una madrina o yo misma podríamos haber empujado a mi esposo hasta el altar. Ella dijo que no combinaba con el ambiente de la ceremonia. Mi esposo quedó visiblemente afectado, no podía creer que tuviera esa idea. Yo estaba furiosa. Le tengo un odio visceral a ese hombre y se lo dejé claro: no voy a estar en ningún lugar donde él esté. Ella me contestó que eso era lo que quería y que no iba a cambiar de opinión. Entonces le dije que si él iba, yo no. Se enojó y me dijo que tenía que superar el pasado, pero le respondí que no sabía lo que pasó entre su padre biológico y yo, así que no debería opinar, aunque me siento pésimo por lo que dije y cómo lo dije. No puedo sentirme culpable de que ella haya nacido ni de que no conozca la historia. Aunque no le conté la verdad, creo que mis límites deberían respetarse. Si digo que no quiero estar en el mismo lugar que él, nunca imaginé que volver a Guadalajara después de tantos años sería tan doloroso. Cada rincón de esta ciudad me recuerda a aquel día hace más de 2 décadas.
Cuando mi vida cambió para siempre el centro de atención a mujeres víctimas de la violencia sexual. Inaugurado recientemente en la ciudad, es un símbolo de cuánto ha cambiado el entorno desde entonces. Mi hija Luna ha decidido casarse con su padre biológico, el hombre que me arrebató la inocencia y la paz. Cuando me enteré de su decisión sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía ella, mi propia hija, elegir a ese hombre para llevarla al altar? Recuerdo claramente la conversación que tuvimos: mamá, quiero que él me lleve al altar, es mi padre, después de todo tu padre. Respondí con incredulidad: y el hombre que te crió, que te amó incondicionalmente, no merece ese honor. Lo siento, pero es mi decisión. Las palabras de Luna me golpearon como un puñal. Sentí que todos los años de sacrificio y dolor que viví para criarla no significaban nada para ella. Decidí entonces que no asistiría a la boda. No podía estar en el mismo lugar que ese hombre, mi esposo, el hombre que me apoyó en los momentos más oscuros. También estaba devastado en medio de esta tormenta emocional. Comencé a escribir un diario. Necesitaba plasmar mis sentimientos, mis recuerdos, mi verdad. Cada palabra escrita era una forma de liberar el dolor que llevaba dentro. Una noche, mientras escribía, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que afirmaba haber sido víctima del mismo hombre. Su historia era similar a la mía y juntas decidimos unir fuerzas para buscar justicia. Con la ayuda de un investigador privado comenzamos a recopilar pruebas y testimonios. Descubrimos que había más mujeres que habían sufrido a manos de ese hombre. Nuestro objetivo era claro: exponer la verdad y evitar que más mujeres fueran víctimas. Mientras tanto, Luna seguía adelante con los preparativos de su boda, ajena a nuestras investigaciones, pero sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Una semana antes de la boda recibí una carta anónima. Ahí dentro había una foto de Luna con su padre biológico, acompañada de una nota: ¿estás segura de que conoces a este hombre? El pasado estaba a punto de alcanzarnos y sabía que nada volvería a ser igual. No dormí esa noche. La foto que encontré en la carta anónima me dejó con una sensación que conocía demasiado bien: miedo, no solo por mí, sino por Luna. Aunque su traición me doliera hasta los huesos, seguía siendo mi hija y en su ignorancia se estaba acercando cada vez más al monstruo que destruyó mi vida. Esa mañana llamé al investigador privado Álvaro, un hombre que se había ganado mi confianza con su discreción y precisión. Le pedí que rastreara el origen de la carta. Él aceptó sin titubear: puede que esa carta haya venido de alguien que también quiere verlo caer, dijo, o de alguien que sabe lo que está en juego. Mientras tanto decidí visitar a una vieja amiga, Carmen, periodista retirada que en su tiempo fue una de las más valientes denunciantes de abusos de poder en Castilla-La Mancha. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme, con una mirada que alternaba entre indignación y dolor. Ese hombre tiene un pasado más sucio del que imaginas, me dijo. Hace años, cuando trabajaba en una radio local, una chica joven me contactó para contarme su historia. Era sobre él, pero nadie quiso publicar nada. Todo desapareció misteriosamente. ¿Y qué pasó con esa chica? Desapareció literalmente. Nadie supo más de ella. La última vez que la vieron fue entrando a la estación de policía de Cuenca. Sentí una punzada en el pecho. ¿Hasta dónde llegaban los tentáculos de este hombre? Carmen, con su tenacidad intacta, me prometió buscar en sus archivos personales. 2 días después, me llamó emocionada. Había encontrado una grabación vieja en cassette donde la chica contaba lo que él le había hecho. Su voz temblaba, pero hablaba con una convicción desgarradora: no quiero ser la siguiente en ser silenciada, ya basta, decía la joven. Escuchar esa cinta me paralizó. Era como volver al pasado. Cada palabra de esa chica
Resonaba con mi propia experiencia, lo que yo había callado durante años, lo que nadie se atrevía a enfrentar. Ahora tenía una segunda voz. Decidí entonces que ya no sería una víctima silenciosa. Esa cinta era el inicio de algo mucho más grande. Carmen me ayudó a digitalizarla y a contactar con una periodista joven de Madrid, Lucía Robles, conocida por su canal en YouTube donde denunciaba abusos del sistema. Lucía quedó impactada al escuchar la grabación. Esto no puede quedarse aquí. Necesitamos más pruebas, más voces. Álvaro, por su parte, logró rastrear la carta hasta una dirección en un barrio obrero en las afueras de Zaragoza. Allí vivía una mujer, Marta, que había sido pareja del agresor en los años 90. Quiso hablar conmigo, y lo que me contó fue más que revelador. Yo estuve embarazada de él, pero perdí al bebé después de que me empujara por las escaleras cuando quise denunciarlo. Amenazó con matarme. Nadie me creyó. Le mostré la foto que me había llegado. Asintió. Sí, fui yo quien te la mandó. Sé lo que te hizo y no podía quedarme callada sabiendo lo que tu hija está a punto de hacer. La ira me quemaba por dentro, no solo por mí, sino por todas nosotras. Había llegado la hora de encender la llama. Con las grabaciones, los testimonios y la ayuda de Lucía preparamos un documental que revelaría todo. Fecha de estreno el día antes de la boda. Y entonces llegó la llamada que no esperaba. Mamá, era Luna con la voz temblorosa. He encontrado algo sobre él en su escritorio. ¿Podemos hablar? Mi mano se aferró al teléfono como si fuera un ancla. Por fin algo en ella comenzaba a quebrarse. Claro que sí, hija, pero antes quiero que escuches algo. El día que Luna vino a casa, después de tanto tiempo, la casa entera parecía contener la respiración. Estaba pálida, ojerosa, el maquillaje a medio terminar y los labios partidos, como si no hubiese dormido en días. Al verla en la puerta con esa fragilidad apenas contenida, tuve que luchar contra el impulso de abrazarla. Aún me dolía demasiado. ¿Puedo entrar?, preguntó con una voz casi inaudible. Asentí. Caminó con pasos indecisos hasta la sala, mirando de reojo las paredes como si recordara su infancia aliada con los recuerdos que había decidido enterrar. Encontré un sobre, dijo sentándose en el borde del sofá. Estaba escondido en un doble fondo de uno de los cajones de su escritorio. Había fotos de mujeres, algunas heridas, una era menor de edad. Mamá, la rabia se me subió al pecho como una marea que no podía controlar. Tomé aire, me levanté lentamente y fui hasta el reproductor. Quiero que escuches algo, le dije apretando play. La cinta comenzó con un leve chirrido, ese sonido viejo de los cassettes, y entonces la voz de la chica. Luna se irguió al instante. En menos de un minuto sus manos comenzaron a temblar. Cuando la grabación terminó se quedó en silencio. Lloraba sin lágrimas mirando hacia el suelo. No sabía. Mamá me mintió, me dijo que tú lo habías alejado por orgullo, que me ocultaste todo por egoísmo. No, Luna, dije conteniéndome. Lo oculté porque no podía respirar con eso, porque cada vez que veía tu cara recordaba lo que me hizo, y porque tu padre, el verdadero, el que te crió, no quiso que crecieras. Marcada por ese horror, ella levantó la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Y por primera vez vi en sus ojos algo más que confusión o enojo. Vi miedo, culpa. Vi que finalmente la venda empezaba a caer. Ya estamos haciendo algo, le dije. Vamos a mostrarle al mundo quién es realmente ese hombre, y tú tienes que decidir de qué lado vas a estar. Luna asintió en silencio. No es, y se marchó sin decir adiós. Esa noche Lucía, la periodista, me llamó. El documental estaba listo. Lo publicaría en su canal a las 8 en punto del día siguiente. Incluía las grabaciones, los testimonios, las imágenes de las víctimas y, gracias a Álvaro, hasta una entrevista con una ex colega de él que lo acusó de acoso y fue despedida por hablar esa misma noche. Marta, la mujer que me envió
La carta me llamó. También recibí una amenaza, un sobre en la puerta: si hablas te entierro, así decía. Le dije que no estaba sola, que no dejaría que nadie más se callara por miedo. ¿Crees que lo van a arrestar?, me preguntó. Primero lo vamos a destruir ante el mundo, y después caerá por su propio peso. Al día siguiente, Lucía publicó el documental, lo tituló El rostro detrás de la máscara. En cuestión de horas era tendencia nacional, los medios empezaron a cubrirlo, la policía recibió denuncias nuevas y, lo más inesperado, una de las mujeres en el documental era una exconcejal de Toledo. Su testimonio cambió todo. A media tarde me llamó Álvaro, se ocultó, no aparece en su casa, ni en la de su nueva esposa, el tipo se ha esfumado. ¿Y Luna?, pregunté con el corazón encogido. También desapareció. Sentí un vértigo súbito. ¿Y si él no?, dije en voz alta. No puede ser. Fui corriendo al viejo apartamento donde vivíamos antes de mudarnos. Tenía una llave por nostalgia, y algo me decía que si él tenía que ir a algún sitio que lo hacía sentir seguro, sería allí. Subí las escaleras casi sin respirar, y al abrir la puerta la vi. Luna sentada en el suelo llorando, y junto a ella un arma. No sabía a dónde más ir. Susurró: él vino a buscarme, me dijo que tú me habías envenenado. Me gritó, me tiró al suelo, pero se fue y dejó esto. Me arrodillé a su lado, tomé el arma, la guardé en mi bolso y la abracé como nunca la había abrazado antes. Estás a salvo, ya no estás sola. Y entonces sonó mi móvil, un número desconocido. Contesté: tienes 48 horas para retirar todo ese contenido de internet, dijo una voz masculina gélida, si no alguien más va a pagar por lo que hiciste. Se cortó y supe que esto aún no había terminado. Desde la amenaza telefónica no volví a dormir con los ojos cerrados. Cada sombra me parecía más densa, cada paso en la acera me sonaba cercano. Guardé el arma en una caja fuerte y puse a Luna en la habitación de invitados. Aunque estaba bajo mi techo, ella seguía encerrada en un abismo personal. No hablaba mucho, comía poco. A veces la encontraba llorando en silencio, mirando una foto de su padre adoptivo. Esa mañana Carmen vino a casa, se sentó conmigo en la cocina mientras el café humeaba entre nosotras. Este hombre no va a parar, dijo seria. La exposición pública solo lo ha hecho más peligroso. Si antes se escondía, ahora va a actuar. ¿Crees que atacará directamente? Creo que ya está atacando. Amenazas, desapariciones. Luna está en su lista, y tú también. Ese mismo día fuimos a la comisaría, pusimos una denuncia formal, mostré las pruebas de amenazas. El oficial que nos atendió, sin embargo, parecía frío, mecánico, apenas anotaba. Sentí que algo andaba mal. Al salir, Carmen me susurró: ¿lo viste? Ese hombre era amigo de él, jugaban pádel en los años 90. Y entonces entendí: la red que este monstruo tejió era más amplia de lo que imaginaba. No solo había lastimado mujeres, se había infiltrado en instituciones, tenía ojos en todos lados. Al volver a casa revisé mi móvil, había mensajes extraños, números largos, mensajes vacíos, solo puntos. Álvaro me llamó minutos después. Interceptamos uno de los mensajes, es un código como una cuenta regresiva. Hay movimiento esta noche. Podría pasar algo. Sin pensar cerré puertas, bajé persianas, oculté a Luna en mi habitación. Avisé a Carmen y a Lucía, las tres vinieron a casa. Nadie durmió. A la medianoche una de las cámaras que Álvaro había instalado afuera registró movimiento. Una figura encapuchada caminaba por la acera con algo en la mano. Llamamos a la policía. Mientras esperábamos escuchamos un estallido. Corrí a la ventana trasera. Uno de los coches en la calle estaba en llamas, no el mío, pero uno de los vecinos. Cuando la policía llegó ya no había nadie, solo el fuego, el humo y el miedo en los ojos de todos. Luna en silencio se acercó a mí. No sabía que era tan oscuro, susurró. No lo imaginaba, pensaba que tú
Exagerabas, pensaba que me ocultabas la verdad porque no confiabas en mí. No era eso, Luna, yo solo quería protegerte, pero no supe cómo. Ahora quiero luchar contigo, me dijo, y sus ojos por fin tenían algo distinto. No era rabia ni negación, era determinación. Carmen, siempre práctica, nos interrumpió. No podemos quedarnos quietas, hay que anticiparnos. Esa noche trazamos un plan. Álvaro se infiltraría en los círculos antiguos de este hombre, buscaría aliados que con la presión mediática empezaban a dudar de su lealtad, y mientras tanto Luna y yo prepararíamos la pieza final del documental, nuestro testimonio conjunto, madre e hija frente a la cámara, la verdad desde dos frentes. Lucía preparó todo. Al día siguiente nos sentamos frente a las luces, grabamos durante horas, lloramos, nos abrazamos. Discutimos en cámara, pero todo lo dijimos sin máscaras. ¿Y qué pasó después de la boda?, preguntó Lucía al final. Luna bajó la cabeza. Después de la boda nunca hubo luna de miel. Él me llevó a una casa lejos de todo, cerró la puerta y dijo, ahora vas a aprender a respetarme. Su voz se quebró, pero no me quedé. Yo apreté su mano, sentía una mezcla de culpa y alivio. Al fin ella hablaba, al fin se liberaba. Subimos la segunda parte del documental esa noche y el impacto fue inmediato. Millones de visualizaciones, portadas de jornales, peticiones públicas. Y entonces una mujer que jamás esperé se comunicó conmigo, la esposa actual de él. Necesito hablar contigo y necesito hacerlo en persona. Lo que sé podría poner a todos en peligro. Nos citamos en una cafetería discreta en un barrio residencial de Toledo, lejos del tumulto. Era un lugar tranquilo, donde el aroma a café recién molido disfrazaba cualquier tensión. Yo llegué antes, como siempre. Me senté en una mesa de rincón con la espalda contra la pared, como me enseñó Carmen, nunca de la espalda al miedo. A los 10 minutos, ella entró. Se llamaba Inés, alta, elegante, con un abrigo de lana que parecía esconder más que su cuerpo. Tenía los ojos apagados como los de alguien que ha vivido demasiado en silencio. Gracias por venir, dijo sin mirarme directamente. Gracias a ti por querer hablar, respondí. Pidió un té, lo sostuvo entre las manos sin beber. Hace meses que sospechaba, no de todo, no del horror completo, pero algo no estaba bien. Cambios de humor, mentiras, pequeñas noches fuera, pero luego vi el video, el documental, y todo encajó. Asentí en silencio, no había nada que decir. La noche del incendio del coche, él vino a casa, estaba furioso, gritaba que lo habían traicionado, que tú ibas a pagar por todo, y dijo algo que me heló la sangre. Voy a hacer con ella lo que debía hacer hace años. Contigo, no con Luna. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, sentí que el aire se volvía más denso. Inés se inclinó hacia mí bajando la voz. Encontré un cuaderno en su maleta, un diario allí. Había nombres, fechas, mujeres, unas ya están muertas, otras desaparecidas. Tú estabas ahí, yo también, y Luna también. ¿Dónde está ese diario? Lo escondí en una consigna de la estación de Atocha, pero necesito tu ayuda. Me siguen, no puedo hacerlo sola. Quise abrazarla, era otra víctima, otra voz rota por el mismo verdugo. Vamos a sacarlo juntas hoy. Inés dudó un instante, pero asintió. Nos levantamos, pagamos y salimos sin mirar atrás. En el tren a Madrid me contó más. Él me obligaba a grabarlo, relaciones, escenas de dominación. Decía que era material de control, no me dejaba salir sin permiso, me aisló de todos. Cuando llegamos a Atocha bajamos rápido, fuimos hasta las consignas electrónicas. Inés metió un código en la pantalla, la puerta de una caja se abrió, dentro una mochila negra en un baño del centro comercial cercano. Revisamos el contenido, cuadernos llenos de anotaciones, fotos, grabaciones en mini cassettes. Uno de ellos tenía una etiqueta con mi nombre. Esto es la prueba final, dije. Con esto podemos llevarlo a juicio. ¿Hay algo más?
Susurró Inés un nombre que se repite: comisario Ortega y fechas, dinero, sobornos. La red era aún más profunda, no era solo él, era una estructura, una red de protección, un sistema de impunidad. Regresamos a Guadalajara. Esa noche dejé a Inés en casa de Carmen. Allí estaría segura. Luna nos esperaba con los ojos rojos. ¿Qué ha pasado? Le mostré los cuadernos, las cintas, le conté todo. Vamos a tumbarlo, dije. Ella asintió. Por primera vez con fuerza. Al día siguiente, Lucía organizó una rueda de prensa con varias víctimas. Yo, Luna, Inés, Marta, todas presentes. Carmen habló también como periodista. Fue un momento de catarsis colectiva, y justo cuando parecía que la justicia por fin avanzaba, Álvaro llamó. Lo han visto, está en Málaga. Ha ido a buscar a una mujer que desapareció en 2004. Cree que ella también va a hablar, pero no va solo, lleva gente armada y la policía está dividida. Ortega aún tiene poder. Si vamos a salvar a esa mujer, vamos nosotras. Miré a Carmen, a Lucía, a Luna. Ninguna dudó. Entonces vamos a Málaga, dije, y esa noche partimos sin saber que lo que nos esperaba allí no solo pondría en riesgo nuestras vidas, sino que revelaría un secreto que cambiaría todo lo que creíamos saber. El viaje a Málaga fue como avanzar hacia una tormenta. Cada kilómetro parecía aumentar la presión en el pecho. Carmen iba al volante con una mirada fija y decidida. Inés se mantenía en silencio con los dedos entrelazados. Luna, en el asiento trasero junto a mí, miraba por la ventana. Yo no podía dejar de pensar en la mujer que íbamos a buscar. Su nombre era Adriana Soria. Había desaparecido en 2004 después de una denuncia por agresión sexual contra un alto funcionario de Guadalajara. Nadie había dicho su nombre en años. Nadie se atrevía, pero estaba viva, oculta. Álvaro la había rastreado a través de una serie de mensajes cifrados en foros antiguos. Ella también tenía un diario y pruebas muchas. Llegamos a la dirección que Álvaro nos había enviado, un pequeño pueblo costero a las afueras de Málaga donde las olas golpeaban los muros de piedra como si quisieran advertirnos. Adriana vivía en una casa humilde de una sola planta con persianas bajas y cerraduras reforzadas. Tocamos la puerta 3 veces. Silencio. Entonces una voz femenina temblorosa respondió: ¿Quiénes? Venimos de parte de Álvaro, dije. Somos las mujeres que hablaron en el documental. Una pausa. Luego el sonido de llaves girando. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, Adriana, con el rostro envejecido antes de tiempo, el cabello canoso prematuro, pero con unos ojos vivos, desconfiados, pero despiertos. Entrad, dijo y cerró la puerta con rapidez. Nos condujo a un salón pequeño. Había papeles por todos lados, fotos, recortes de periódicos, mapas, nombres escritos con bolígrafo rojo. Era como un santuario del horror, un archivo no oficial de impunidad. Lo sabía, murmuró. Sabía que algún día otras hablarían, que él no podía silenciarlo todo. Nos mostró una caja de madera, dentro varias cintas de audio, un pendrive y una carta escrita a mano. Todo tenía fechas, algunas coincidían con los días que él había dicho estar conmigo, o con Inés, o en el extranjero. Esta cinta, dijo señalando una, tiene una grabación del comisario Ortega hablando de cómo enterraron el caso de 1999. La chica de Cuenca, la que desapareció, la enterraron en un terreno de su primo. Está grabado. Me temblaron las rodillas. ¿Y por qué no lo entregaste antes? ¿A quién? A la policía. A la prensa. Él tenía a todos en el bolsillo. Tu documental fue la única grieta real. Le prometimos protegerla, pero esa misma noche Luna salió a fumar al porche, y vio algo, un coche estacionado al fondo con las luces apagadas. Entró corriendo. Mamá, SLS está aquí. Carmen apagó todas las luces. Nos tiramos al suelo. Inés lloraba en silencio. Adriana revisaba su viejo revólver. No tiene
Balas, dijo y lo dejó sobre la mesa. Llamamos a Álvaro, nos dijo que aguantáramos, que él y un equipo llegarían en menos de 30 minutos, pero no teníamos 30 minutos. Un golpe seco sonó contra la puerta y después la voz: Adriana, abre, sabes que no puedes esconderte para siempre. Contuve la respiración. Luna me agarró fuerte la mano. Mamá susurró: yo tengo miedo. Yo también, hija, pero no vamos a caer hoy. Carmen se acercó a la cocina, sacó un cuchillo. Inés, temblando, agarró una lámpara pesada. Adriana escondió las cintas bajo las tablas del suelo. Si algo pasa, llévatelas tú, me dijo, que el mundo sepa la verdad. Otro golpe, esta vez más fuerte, y entonces una ventana se rompió en 1000 pedazos. Entraron. No todos eran hombres, algunos llevaban pasamontañas. Uno de ellos me agarró del brazo. Intenté gritar, pero una mano me cubrió la boca y justo cuando creí que todo había acabado se escucharon sirenas, luces azules, gritos, policía al suelo. Carmen lanzó el cuchillo no a alguien sino contra una lámpara. La oscuridad cubrió la sala, se escucharon golpes, disparos, gritos, y en medio del caos vi como uno de los hombres intentaba arrastrar a Luna. Suéltala, grité y me lancé sobre él con todo el peso de mi rabia. Todo fue confusión, golpes, sangre, ruidos sordos y luego silencio. Cuando desperté estaba en una ambulancia, tenía la cabeza vendada. Carmen a mi lado, Inés llorando. ¿Dónde está Luna? Está bien, está con Adriana. La policía llegó justo a tiempo. Álvaro fue quien los trajo. El operativo fue encubierto y él lo atraparon con documentos falsos, armas y grabaciones. No va a salir de esa. Sentí que el aire volvía a mí por primera vez en años, y las cintas las tenemos, vamos a publicarlas todas. Y entonces Carmen me miró con una sonrisa oscura: pero antes vamos a hacer algo más grande. ¿Qué vamos a ponerle nombre a cada víctima, una por una, que España entera sepa lo que ese hombre ocultó? Los días siguientes fueron un torbellino. Volvimos a Guadalajara con una maleta llena de pruebas, heridas físicas y el peso de un nuevo compromiso: hablar por todas aquellas que ya no podían hacerlo. Adriana se quedó bajo protección policial, pero nos prometió estar presente cuando todo se hiciera público, y esta vez sabíamos que la justicia no se podía disfrazar de indiferencia. Lucía, la periodista, alquiló un pequeño estudio, un fondo blanco, una silla vacía. En cada grabación una mujer distinta se sentaba, decía su nombre y contaba su historia. Algunas no eran víctimas directas de agresión, pero sí de encubrimiento, de silencio forzado, de culpa heredada, una red de miedo construida en décadas que por fin comenzaba a desmoronarse. Yo fui la primera. Mi nombre es Elena Gálvez, soy madre sobreviviente y vengo a hablar por las que fueron enterradas en el silencio. Luna fue la segunda. Soy Luna Gálvez. Por años negué a mi madre, pensé que exageraba, pensé que quería controlarme, pero ahora sé que estaba protegiéndome. Yo fui utilizada y no me cayó más. Una por una las mujeres comenzaron a hablar y el proyecto tomó fuerza. Lo llamamos Las que nunca hablaron. Subíamos un video cada día. Cientos de miles de mujeres comenzaron a comentar, compartir, relatar sus propias heridas. No todas eran por él, pero todas habían vivido algún tipo de violencia y por fin estaban rompiendo el silencio, pero el sistema aún se resistía. El comisario Ortega negó todo. Apareció en televisión diciendo que era una campaña de desprestigio orquestada por feministas radicales y enemigos políticos. Lo que no esperaba era que uno de sus antiguos colegas, harto de la corrupción, entregara documentos internos a Lucía, informes falsificados, denuncias ocultas, incluso pagos a periodistas. Carmen, como siempre, fue contundente: tenemos que presentar todo esto al Parlamento, no basta con redes sociales, esto tiene que quedar registrado en la historia, y así lo hicimos. Pedimos una audiencia pública y se nos concedió. El día de la audiencia el Congreso estaba lleno, diputadas
Llorando en las butacas diputados incómodos en sus asientos, Elena, Inés, Adriana, Luna, Marta y otras. 5 mujeres que habían estado ocultas durante años, todas en la misma mesa. Yo hablé primero, conté mi historia, no solo la del abuso, sino la del dolor de criar a una hija que era un espejo del horror. Y la esperanza que vino después cuando ella decidió no seguir ciega. Luego habló Inés con una serenidad que solo tienen quienes sobreviven. Dormía con un monstruo y durante años lo llamé marido. Adriana sacó la grabación del comisario, la reprodujo en la sala. El silencio era sepulcral. Se escuchaban las risas, los chistes misóginos, las amenazas, y el nombre de la chica de Cuenca, mencionado con total impunidad. La enterraron en un terreno familiar como si fuera basura, dijo Adriana, y todo está grabado. Cuando Luna tomó la palabra, la sala entera contuvo el aliento. Yo lo elegí para llevarme al altar. Yo me alejé de mi madre, yo lo admiré porque no sabía, pero ahora sé, y quiero decirle a todas las hijas que alguna vez dudaron de sus madres: escuchen siempre. Porque muchas veces detrás de sus silencios hay heridas más grandes de lo que pueden imaginar. Ese día España entera escuchó. Los medios titularon: la red de impunidad cae, mujeres se levantan. El Ministerio del Interior abrió una investigación formal. El comisario Ortega fue suspendido. Las investigaciones se extendieron a otras provincias. Había más, muchos más, pero mientras celebrábamos los primeros logros, recibí una carta sin remitente. Dentro una sola frase escrita a mano: aún no sabes todo sobre Luna. Corrí al estudio donde estaban guardadas las cintas de Adriana. Busqué entre los archivos uno de ellos. Nunca lo habíamos reproducido. Lo coloqué en el reproductor y entonces escuché su voz, la de él: no importa si no puedo tener a la madre, siempre supe que algún día tendría a la hija. La cinta seguía reproduciéndose, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el reproductor. Su voz, esa voz que tantos años me persiguió en pesadillas, ahora volvía con una perversidad que superaba cualquier cosa que hubiese imaginado. Luna, murmuré como si con solo decir su nombre pudiera protegerla. Volví a escuchar la grabación desde el principio. Era claramente una conversación grabada en secreto. No sonaba como si él supiera que lo estaban registrando. El tono era relajado, seguro, casi satisfecho. Las mujeres, como ella decía, tan frías, tan orgullosas, pero no importa, el tiempo pasa y una hija es como una segunda oportunidad. El resto eran murmullos, frases ininteligibles, hasta que otra voz, una voz masculina más joven, respondió: ¿y si se entera? Enterarse, rió él. ¿Quién va a contarle? Ni siquiera sabe que la sigo desde que tenía 14 años. Siempre estuvo bajo mi sombra. Solo le faltaba un empujón para acercarse. Mi estómago se revolvió. Cerré al reproductor con brusquedad. No podía, no quería creer lo que estaba insinuando. Había manipulado a Luna desde la adolescencia. La había buscado, vigilado, guiado hacia él como si fuera una presa. Esa noche no dije nada. Guardé la cinta. Miré a Luna como si fuera una niña dormida. La vi frágil como cuando tenía fiebre de pequeña, pero algo en mi pecho se partía. Cuánto de su cercanía con él había sido realmente suya y cuánto había sido sembrado, regado, condicionado. Al día siguiente visité a Carmen. No puedes decirle ahora, me dijo firme, no sin pruebas sólidas. Esa cinta es potente, pero no suficiente. Necesitamos saber a quién le hablaba. ¿Quién es esa otra voz? Álvaro volvió a intervenir. Analizó el audio, comparó con registros de voz. En 3 días nos llamó. Es un exprofesor de Luna, su tutor en el instituto. Estuvo implicado en una investigación por conducta inapropiada hace años, pero el caso se cerró por falta de pruebas y era amigo de él. El corazón me latía con fuerza. Una red no solo de encubrimiento, sino de manipulación directa. Hombres que habían rodeado a Luna desde niña sin que yo
lo supiera mientras yo me reconstruía. Ellos la moldeaban. Volví a casa. Luna estaba viendo uno de los videos del proyecto. Cuando me vio sonrió con ternura. Sabes, me siento viva por primera vez en años, como si estuviera empezando de verdad, y ahí me quebré. Luna, tengo que contarte algo. Le enseñé la grabación, no todo, solo un fragmento. No podía lanzarle todo el horror de golpe. Ella escuchó, cerró los ojos, lloró, me usó, susurró. Desde siempre yo no quería creerlo, pero sí, todo apunta a eso. Ella no gritó, no se quebró, solo respiró hondo, y se levantó. Quiero enfrentarlo, quiero mirarlo a los ojos. ¿Estás segura? Sí, pero no sola, y así planeamos una última confrontación con cámaras ocultas con Lucía grabando desde la distancia. Queríamos que el mundo viera la verdadera cara del monstruo. Ya no era por mí, era por ella, por todas. Lo localizamos en un centro de detención temporal a la espera de juicio. Solicitamos una visita bajo cobertura periodística. Sorprendentemente aceptó. Tal vez creyó que aún tenía poder sobre ella. El día llegó. Luna se vistió con una serenidad que me asustaba. Entramos juntas, nos revisaron, nos condujeron a una sala de visitas sin barreras de vidrio. Él ya estaba sentado. Luna sonrió. Qué guapa estás. Ella se sentó. Yo me quedé de pie detrás. ¿Sabes quién soy ahora?, dijo ella firme, y sabes lo que vengo a hacer. El río. ¿Todavía crees que puedes lastimarme con tus teatrales videos? No, no necesito lastimarte, solo necesito que el mundo vea lo que eres. Sacó una foto de su bolsillo. Era una imagen de ella de pequeña en un parque. Yo nunca había visto esa foto, y eso lo decía todo. Siempre estuviste cerca, susurró ella, y yo no lo supe. Entonces Lucía desde la sala de control activó el micrófono oculto y él habló con la arrogancia de un hombre que se creía invencible. ¿Y qué vas a hacer? Acusarme de quererte, de cuidar tus pasos. Y ahí Lucía lo interrumpió. Entró con 2 oficiales y le mostró la grabación en vivo. Gracias por tu confesión. Él se levantó furioso, quiso abalanzarse, pero lo esposaron, lo arrastraron fuera y Luna se desmoronó. Ya no soy tu sombra, dijo antes de que lo sacaran esa noche. Llovió, pero por primera vez en mucho tiempo no fue un lamento, fue una purificación. Después de aquella confrontación, el silencio que quedó en casa fue más denso que cualquier grito. Luna apenas hablaba, comía en silencio, dormía poco y se perdía mirando por la ventana durante horas, como si buscara en el horizonte alguna respuesta que el presente no podía darle. Yo sabía que el peor trauma no venía de lo que había escuchado, sino de lo que había sentido durante años. Ella había creído que sus decisiones eran propias, que su acercamiento al padre biológico era parte de una búsqueda legítima de identidad, y ahora descubrir que todo había sido una construcción minuciosa y perversa la destrozaba. Carmen me lo dijo claro: esto no se cura con justicia ni con castigo, esto se cura con verdad y con tiempo. Fue entonces cuando decidimos regresar a donde todo comenzó, la casa de mis padres. Luna insistió en venir, quería entender por qué nadie me había protegido, por qué el sistema había fallado, pero también por qué en algún punto yo misma me había apagado. Llegamos a Toledo una tarde gris. Mi madre, ya anciana, abrió la puerta. Hacía años que no la veía. Su rostro se endureció al verme con Luna. No pensé que volverías. Yo tampoco, le dije. La conversación fue tensa. Nos sentamos en la misma mesa donde tantas veces cenamos en silencio en aquellos años en que yo volvía manchada de lágrimas y ella no preguntaba nada. ¿Sabías lo que me había pasado?, le pregunté sin rodeos. Ella no respondió de inmediato. Se levantó, fue hasta su habitación y volvió con una caja de cartas. Las arrojó sobre la mesa. Nunca te las di, no sabías cómo ibas a reaccionar. Temí que te destruyeran. Eran cartas del hombre que me agredió después de la violación, antes de que
yo descubriera el embarazo, las leí una tras otra en ellas, él hablaba como si nada hubiera pasado, me invitaba a cenar, me decía que había sido bonito, que deberíamos repetirlo, y tú leíste esto. Y decidiste ocultarlo, tenías 19 años, estabas rota, no quise que empeorara, me equivoqué. Luna miraba la escena con ojos enrojecidos. Y tú lo viste crecer. Lo conocías, mi madre bajó la mirada, era amigo de tu padre, venía a casa, jugaban dominó, sentí un nudo en la garganta, el círculo estaba completo, no solo me habían fallado las instituciones, me había fallado mi familia, los que debían protegerme habían preferido el silencio, pero no vine a gritar ni a destruir, vine a cerrar, quería que lo supieras, le dije, pero no para vengarme, sino para que sepas que sobreviví y que Luna también. Al salir Luna me tomó la mano, ahora entiendo muchas cosas, tú distancia, tus silencios, y también tu fuerza. Volvimos a casa con un nuevo tipo de tristeza, no de impotencia sino de aceptación. El dolor no se iba, pero podíamos construir con él. Esa noche recibí una llamada de Lucía Elena, encontramos otro documento, es un acta notarial con nombres varios políticos de alto rango, sabían, lo protegían, hay uno en activo muy alto. ¿Quién? El ministro del Interior. Silencio, vamos a publicarlo, dijo, pero necesitamos tu permiso. Estás en el centro de esto, si lo hacemos vendrán por ti. Respiré hondo, hazlo, colgamos. Volví a la sala, Luna seguía despierta. ¿Pasó algo?, preguntó. Todo va a cambiar mañana, le dije, pero pase lo que pase no estamos solas, y esa noche dormimos juntas como cuando ella era niña y el miedo la despertaba, solo que ahora las dos lo enfrentábamos de pie. La mañana siguiente fue una sinfonía de caos. Al abrir el móvil los mensajes se multiplicaban. Lucía había publicado el video, el acta notarial, los audios, todo con pruebas sólidas, testimonios verificables y una lista de nombres. No era solo el ministro del Interior, había jueces, periodistas, empresarios, una red de hombres que durante más de 30 años habían blindado a depredadores como él. España entera estalló, cadenas nacionales dedicaron especiales de urgencia. Algunos canales evitaron el tema por órdenes superiores, lo que solo generó más sospechas. Las redes sociales se llenaron de furia, pero también de sororidad. Miles de mujeres compartieron sus historias con el hashtag Nunca Más Silencio. Yo no salí de casa ese día, no por miedo sino por necesidad. Necesitaba estar presente, completa. Junto a Luna nos sentamos frente al televisor viendo en directo la comparecencia del presidente del gobierno. Lo leía todo, los ojos bajos, la voz contenida. Este país no puede permitirse otra generación de silencio. Se abrió una comisión especial de investigación. El ministro dimitió, 4 jueces fueron suspendidos y por primera vez se habló abiertamente de encubrimiento sistémico de agresores sexuales. Él, mientras tanto, ya estaba en prisión preventiva sin fianza, aislado por su propia seguridad. Intentó suicidarse una semana después, falló y quedó con secuelas físicas. La prensa apenas lo cubrió, ya no era el centro, ya no era importante la historia. Había dejado de girar en torno a su poder, ahora giraba alrededor de nuestras voces. Luna comenzó terapia intensiva, participaba en talleres con otras jóvenes sobrevivientes de abuso emocional. Empezó a estudiar psicología, decía que quería entender el mecanismo para desactivarlo desde la raíz. La veía volver a la vida paso a paso, no sin recaídas, pero siempre con una nueva firmeza en la mirada. Inés se mudó a Bilbao, consiguió trabajo en una fundación para mujeres maltratadas. Me escribía cartas, decía que por primera vez sentía que estaba haciendo algo que tenía sentido. Carmen fue diagnosticada con cáncer, pero lo enfrentó como todo en su vida, con rabia y dignidad. No voy a morir de esto, Elena me dijo un día, voy a morir de haber vivido sin rendirme, y hasta el final siguió
Escribiendo sus crónicas se publicaron en varios medios, se convirtió en una voz de referencia para periodistas jóvenes. Lucía fue invitada a dar conferencias en toda Europa, pero siempre repetía, no. Fue mi historia, fue la de ellas, yo solo sostuve la cámara y yo volví a escribir, no en diarios, en libros. El primero se tituló La mujer que gritó en silencio. Se convirtió en un fenómeno literario. No por la prosa sino por la verdad. Un día recibí una carta manuscrita sin remitente, dentro una fotografía antigua, yo Luna en brazos y mi marido adoptivo sonriendo, al dorso una frase: nunca fallaste, solo esperabas que el mundo te escuchara. La reconocí al instante, era su letra. Mi marido, años antes de morir, había escrito esa frase y escondido la foto en un álbum olvidado. Esa noche fui al cementerio, me senté junto a su tumba y le hablé. Todo esto lo hice porque tú creíste en mí cuando yo no podía hacerlo sola. Ella te perdonó y yo también. Respiré hondo, cerré los ojos y sentí por fin paz. Elena Gálvez, autora, conferencista, defensora de derechos de las mujeres, fundadora del Instituto Nacional de Reparación y Memoria. Luna Gálvez, psicóloga, terapeuta especializada en trauma complejo, creadora de un programa nacional de asistencia a jóvenes víctimas. Carmen Navarro falleció en primavera rodeada de colegas y amigas. Su legado periodístico se convirtió en materia de estudio en universidades. Inés Morales, directora de la Fundación Segundas Oportunidades en Bilbao, vive con su pareja y sus dos hijas adoptivas. Adriana Soria, autora de Las que nunca hablaron, libro que narra la red de encubrimiento desde dentro, vive en paz, bajo identidad protegida. Lucía Robles, ganadora de premios internacionales por su trabajo documental, sigue dando voz a quienes no pueden hablar. Él, condenado a cadena perpetua por múltiples delitos incluidos abuso, conspiración, encubrimiento y tentativa de feminicidio, olvidado por el mundo, recordado solo como advertencia. España cambió, no del todo, pero lo suficiente como para que niñas como Luna crezcan sabiendo que el silencio ya no es una opción. M.